¿Qué haces cuando un problema financiero está golpeando tu economía, tu casa? ¿Te quedas y peleas por los tuyos y por tu familia? ¿O tomas la decisión de salir por la puerta más fácil? Hoy muchos padres están perdiendo su herencia y su legado para sus hijos simplemente por huir cuando las cosas se ponen difíciles. Toman la decisión por temor de lo que está pasando y de esa manera están llevando a sus hijos y a su esposa en terreno, en campo del enemigo. Hoy vamos a aprender cómo poder evitar estas situaciones y cómo a través de la palabra de Dios el Señor nos quiere llevar a perseverar y a preservar nuestra herencia y nuestro legado. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Paternidad con Propósito. Mi nombre es Carlos Hernández y en Paternidad con Propósito estamos equipando a los padres y a la próxima generación de padres para romper con las cadenas de opresión, para sanar generaciones y liberar y poder caminar en el diseño que Dios ha preparado para nosotros. El tema de hoy es Padres con Visión. Y vamos a aprender el peligro de renunciar en medio de la crisis que estamos pasando. Quiero compartir contigo este tema que esta semana mi esposa estuvo compartiendo en la iglesia este mensaje y Dios habló muy fuerte a mi corazón con este respecto de la importancia del carácter en los padres, de poder perseverar en medio de una crisis hasta ver la bendición de Dios. Hoy vamos a ir a la Escritura en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 5. Y dice la Escritura: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y sus 2 hijos, y el nombre de aquel varón era Abimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá, dice: y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí, y murió Abimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus hijos, y los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hoy vamos a ver en esta escritura lo impresionante de cuando un padre toma una mala decisión simplemente por la crisis que está atravesando. Este hombre llamado Abimelech, que su nombre quiere decir Dios es mi rey. Ahora, el nombre que se le ponía a los hijos tenía mucho que ver con su carácter y de alguna manera era un nombre profético, algo que se estaba decretando sobre la vida de sus hijos. Abimelech quiere decir Dios es mi rey. Y aunque él tenía una identidad clara por el legado que había recibido de sus padres y también la herencia, dice que él decide dejar Belén, que quiere decir casa de pan. El nombre de Belén significa casa de pan. Y esto no solamente es un nombre, sino se refiere a que en Belén tenía el alimento físico, pero también el alimento espiritual que su casa y su familia necesitaban, y sus hijos necesitaban recibir para poder caminar en el propósito y en el legado tan grande que Dios había puesto sobre su familia. Pero dice la palabra que él decidió en medio de la crisis dejar casa de pan e irse a morar a Moab y trabajar como un obrero en los campos de Moab. Es decir, dejó su herencia y dejó su legado para irse a meter en terreno del enemigo. Y quiero decirte que Moab no era solamente una nación o una nación más, sino era una nación enemiga, era una nación que oprimía
a los judíos. Esto quiere decir que los habitantes de Moab eran enemigos de ellos. Cuando ellos llegaron a los campos, llegaron a trabajar literalmente como esclavos porque eran sus enemigos. Ahora Moab fue fundada en una relación de incesto. Su hija emborrachó a su padre, tuvo relaciones sexuales con ella por la depravación que había en su hija. Su hija creció en Sodoma y al crecer en Sodoma, una tierra y una nación llena de perversión sexual, su hija aprendió todas estas costumbres y esta manera de vivir. Y cuando Dios saca a su padre, que se llamaba Lot, antes de destruir la tierra de Sodoma y de Gomorra, salió con su mujer y su mujer volteó hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal porque miró y no quería dejar atrás, no quería dejar lo que habían hecho en Sodoma y se convirtió en una estatua de sal. Pero Lot y sus 2 hijas salieron al campo y cuando estaban en el campo lo emborracharon y tuvieron relaciones íntimas con él, relaciones sexuales. De ahí nacen los moabitas, la nación de los moabitas. Es decir, que esta nación era una nación llena de un ambiente espiritual de opresión y donde Abimelech, este padre, tal vez inconscientemente, bajo una decisión tomada en el temor de lo que estaba pasando en su economía y en su familia, lleva y mete a sus hijos en esta situación y bajo este entorno espiritual. Y no es casualidad que él mismo muriera al poco tiempo de haber llegado a Moab. Él murió. A los 10 años murieron sus hijos porque este padre, de una manera inconsciente tal vez, o con una falta de visión para sus hijos y su familia, y con una falta de claridad de lo que Dios tenía para sus hijos, les puso unos nombres que realmente fue una maldición para ellos. Fue algo que determinó su vida y la manera en la que estaban viviendo. La escritura que leímos dice que sus hijos, a uno le puso Malón, que quiere decir enfermizo. Nota esto. El padre estaba con una visión tan corta y tal vez frustrado y amargado por la situación que estaba viviendo y sin esperanza. Aunque su nombre significaba Dios es mi rey, él había perdido la visión. Los problemas, la situación que estaba viviendo lo habían dejado sin una visión y sin una esperanza. Por eso, en esa frustración, en esa amargura que él estaba viviendo, equivocadamente le pone a su hijo Malón, que quiere decir enfermizo, y al segundo le pone Kelión, que quiere decir el débil que se desvanece. Es decir, que con estos nombres estaba marcando la vida y el destino de sus hijos. Al no tener visión, al no entender el propósito y el llamado que tenían como familia, le pone estos nombres a sus hijos, quitándole toda esperanza de poder llegar al propósito y al destino que Dios tenía para ellos, y los encamina a los campos de Moab en medio de esta perdición, y ahí murieron también sus hijos. Y lo lamentable es que sus hijos murieron sin tener hijos. Vemos cómo el legado se perdió ahí. 3 generaciones se perdieron. Ya no hubo un legado, ya no hubo hijos que enseñar, hijos que encaminar y educar y enseñarlos en el camino del Señor, porque su padre tomó una mala decisión. Tomó la decisión de dejar casa de pan y por el temor irse a meter en terreno del enemigo. Ahora, mi amigo, ¿cuántas malas decisiones hemos tomado por temor? ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado? O tal vez estás a punto de tomar una mala decisión por la crisis que estás pasando. Tal vez estás pensando en dejar el camino del Señor y decir, bueno, ahora no tengo mucho tiempo de buscar a Dios. Tengo que preocuparme por buscar el alimento para mis hijos, para mi casa. Pero recuerda que tú tienes un legado, y así como Abimelech su nombre significaba Dios es mi rey, tú tienes un rey,
tú tienes un Dios y tienes un Padre Celestial que conoce cuáles son tus necesidades. Él sabe de qué cosas tú tienes necesidad antes de que tú lo pidas. Pero cuando tú tomas una decisión basada por el temor de las circunstancias que estás atravesando, siempre vas a tomar una mala decisión. Ahora, lo más doloroso e impresionante de esta historia es que después de 10 años y que sus hijos mueren, cuando Noemí, la esposa de Evimelech, toma la buena decisión de regresar a Belén, que es casa de paz, a donde un día tuvo una heredad, pero esa heredad la perdió cuando su marido murió, porque al ser mujer no podía reclamar esa herencia. Ella regresó sin una heredad, pero regresó con la fe en su corazón que iba a volver a la tierra de su familia, a la tierra de su Dios. Cuando ella decidió regresar y llegó a Belén, resulta que en Belén había abundancia de pan, como lo dice la Escritura. Su nombre Belén, casa de paz. Todos eran prósperos, los campos estaban llenos, se estaban levantando grandes cosechas y aún extranjeros venían a levantar la cosecha porque era muy abundante. Y de una manera lamentable, parece que solamente Noemí y su nuera Ruth, que regresaron, eran las únicas que regresaron sin nada y que no tenían nada. Ruth, cuando la ven sus familiares y sus vecinos regresar, le dice: ahí viene Noemí. Y le dice: no me digan Noemí, ahora llámenme Mara, porque el nombre de Noemí quiere decir dulzura, deleite, pero Mara quiere decir amargura, porque dijo: me fui llena y regresé sin nada. Me fui, y esto es una palabra clave que nosotros debemos de entender, porque Noemí entendió que ella se fue llena. Pero tú puedes decir: estaban pasando por una crisis, sí, pero la crisis no dura para siempre. Y ella, en Belén, ella en su casa espiritual y donde estaba su familia, ella lo tenía todo. Por eso ella, después de que se fue a trabajar como esclava en los campos del enemigo de Moab, regresó al final sin nada. Evimelech se fue persiguiendo un destino, pensando en darle algo mejor para sus hijos. Evimelech nunca tuvo nada, se murió sin nada, y sus hijos murieron pobres y sin un 5 en la bolsa. Su esposa tuvo que regresar a mendigar en los campos de Belén porque no tenía nada. Noemí dijo: me fui llena y regresé vacía. Y eso es lo que sucede cuando nosotros no valoramos la herencia que nosotros tenemos en la casa espiritual donde Dios nos ha plantado. Cuando no valoramos las promesas, para nosotros lo que determina nuestra vida no es la crisis que estamos atravesando, no lo determina los problemas financieros que estamos pasando ahora en este momento. Lo que determina nuestra vida y el futuro y el legado para nuestros hijos son las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios son inmarcesibles, dice su palabra. Las promesas de Dios no cambian. Esas son frescas siempre para nuestra vida. Y la Escritura dice que todo lo sostiene con la palabra de su poder. Todo fue creado por su palabra, y nuestra vida, nuestra familia, finanzas, nuestros hijos, se sostiene con el poder de su palabra. Noemí entendió que ellos tenían lo más valioso, que era la herencia de fe que habían recibido de sus padres, pero su esposo lo menospreció y lo dejó por ir a buscar un poco de pan, por ir a buscar un poco de cebada, de semilla en otros campos. Tú tienes que saber que en el lugar que Dios te ha puesto, que Dios te ha plantado, y es tu casa espiritual donde está tu familia, Él te va a proveer todo lo que necesitas, pero no tomes decisiones basadas por temor. Este hombre tal vez pensó: voy un par de meses a trabajar a Moab y regreso con las manos llenas. Los 3 o 4 meses tal vez, o el mes que él pensó ir a los campos de Moab a trabajar, en esos 3 meses se le convirtieron en toda una vida para él.
toda una vida, porque él murió ahí sin tener nada. Se le convirtieron en años a sus hijos, años que quedaron esclavizados a esos campos, porque su palabra dice que no sabes que al que tú sirves te haces esclavo. Cuando tú vas a servir al enemigo, tú te haces esclavo del enemigo. Pero cuando tú te quedas confiando en las promesas de Dios, a pelear la buena batalla de la fe, a hacer cosas tal vez que antes no habías hecho, a reinventarte en medio de la crisis, pero sacar adelante a tu familia, tal vez no tengas los mismos recursos, el trabajo o las horas que tenías antes, pero cuando tú decides pelear la buena batalla, creerle a Dios y sobre todo aprendes a buscar a Dios y a clamar a Dios en medio de una crisis, tienes que saber que te vas a encontrar con el Dios de la provisión. Tienes que saber que te vas a encontrar tal vez con el Dios de tus padres o con el Dios que siempre te platicaron, pero cuando tú experimentas caminando de la mano con Dios, vas a encontrar la provisión de Dios, pero vas a encontrar sobre todas las cosas al Padre de la provisión, que está listo para soltar todo lo que tú necesitas, pero no huyas, no sueltes tu herencia, tu heredad, no sueltes el legado de tus hijos, porque es importante que tus hijos aprendan de ti en medio de la crisis. Si tú decides huir, tú decides tomar la decisión más fácil, me voy, me cambio de estado, me voy a otra ciudad, tus hijos van a aprender a huir cuando hay problemas. Y no solamente de un trabajo, sino van a aprender a huir, van a dejar a su casa, a su familia, porque nunca aprendieron a perseverar, nunca aprendieron a pelear en medio de una crisis. Si no lo aprenden de ti, ¿de quién lo van a aprender? Entonces, cuando tú estás pasando por una situación, es el mejor momento que tus hijos aprendan de ti. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 13, verso 22, que nos enseña el carácter de un hombre con visión, de un padre que sabe que sus hijos tienen propósito. Dice en el verso 22, nos enseña que el hombre de bien deja herencia a sus hijos y a sus nietos. La herencia a la que se está refiriendo es una herencia que va mucho más allá de una cuenta de banco o de una propiedad que tú puedas heredarle a tus hijos. La herencia que tú tienes que dejarle a tus hijos es una herencia de fe. Y la Biblia dice que la fe es mucho más preciada que el oro mismo. Cuando tú le enseñas el camino de la fe, cuando tú en medio de la crisis, tú juntas a tu familia, a tus hijos y los llevas a clamar a Dios, ellos van a aprender de ti y ellos van a saber que la fe es mucho más importante que la crisis que pueden estar atravesando. Y cuando tú le dejas ese legado de fe a tus hijos, tú le estás dando las herramientas más valiosas que ellos van a necesitar en el tiempo que la crisis se presente para ellos. Porque tienes que saber, la Biblia dice que en tiempos de Abraham hubo una crisis muy fuerte sobre la tierra. Pero en el tiempo de su hijo Isaac también hubo crisis sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros pasa tiempos de crisis, tiempos donde hay sequía en la nación, donde el hambre azota a la nación. Y tú, al igual que tus hijos y al igual que tus nietos, tienen que aprender a ser exitosos, tienen que aprender a sobrepasar la crisis, el hambre y a poder prosperar en medio de una crisis, como lo hizo Isaac. Dice la palabra que en el año de la sequía, él no descendió a Egipto, sino por una palabra que Dios le dio. Se quedó ahí y ese año, aunque él se dedicaba a criar ganado, era pastor de ovejas, ese año dice que sembró y ese año prosperó y se hizo altamente poderoso, de tal manera que sus enemigos y las naciones vecinas lo envidiaban porque tenía tanta bendición, tanta prosperidad, tantos ganados, tantas tierras, porque se quedó en medio de la sequía, donde en el epicentro de la sequía él pudo prosperar. ¿Sabes por qué?
porque se quedó con una palabra de Dios que le dijo: no desciendas a Egipto. Y él tomó la palabra de Dios y se quedó a pelear, y se quedó a cavar pozos y a destapar los pozos que su padre había abierto y que los filisteos habían cegado. Él los destapó todos hasta encontrar un gran pozo lleno de bendición. Eso sucede cuando tú le crees a Dios y te quedas en medio de la crisis. En medio de la crisis tú vas a prosperar como nunca antes, porque tú no prosperas porque hay bendición en una nación, o porque hay trabajos o hay empleos, o porque dicen que allá pagan mejor salario, hay más oportunidades. Tú vas a prosperar por la bendición de Dios, porque la palabra de Dios dice que es la bendición de Dios la que nos enriquece y no añade aflicción. Entonces, ¿cómo poner en práctica esta enseñanza? Y quiero dejarte 3 puntos o acciones claves para tú poderte conectar con el carácter de un padre con visión y propósito. Número 1, protege tu Belén. Tu Belén es tu territorio espiritual, pero también es tu casa. No expongas a tus hijos a un entorno o influencias que debilitan la fe o debilitan la herencia y el legado espiritual que tú has recibido y el cual tú tienes que impartirle a tus hijos. No los expongas a peligros innecesarios. Quédate en el entorno de la fe. Quédate rodeado de personas de fe que te ayuden y que te impartan fe con sus palabras, pero también que te ayuden a salir adelante, porque la palabra dice que 2 son mejores que 1, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Tú necesitas gente de fe a tu alrededor, estar cerca de tus pastores, de tus padres espirituales, pero también de tus hermanos en Cristo, porque tu Belén es más importante, y no metas a tus hijos en un entorno espiritual que estén peligrando tu casa, tu familia, tu matrimonio. Número 2, enseña con el ejemplo en medio de la dificultad. Lleva a tus hijos, tómalos de la mano y doblen sus rodillas y levanten un altar familiar para clamar a Dios en medio de la sequía y en medio de la crisis que están pasando. En el Salmo 78, del verso 5 al 7, nos recuerda que debemos enseñar las maravillas de Dios a nuestros hijos y debemos de ponerles esa semilla en su corazón. Dice la Escritura: pongan en Dios su esperanza y no se olviden de sus obras. Tú tienes que enseñarles a tus hijos que su esperanza no está en el mundo, no está en las ofertas que puedan recibir o en las cosas atractivas que esta sociedad les puede presentar, sino el éxito en su vida, el que ellos puedan prosperar y que sean de gente de bendición sobre la tierra, es que ellos pongan a Dios por su esperanza y no se olviden de sus obras. Entonces, en vez de estar poniéndole nombres raros a tus hijos y estar pensando en cosas raras llenas de depresión y de desánimo, recuerda las obras y las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en el pasado en tu vida? Siéntate con tus hijos y platícales de dónde Dios te sacó. Platícales cómo fue tu infancia, cómo te equivocaste en el camino, pero cómo la salvación de Dios se manifestó en tu vida o tal vez en tu familia. Platícale esas ocasiones donde tú creías que no tenías salida y el poder de Dios se manifestó. Platícales cuando tú o tu esposa o tal vez tus padres recibieron una sanidad sobrenatural. Esas son las cosas que tienes que platicar, porque cuando tú recuerdas las obras y las maravillas de Dios, tu corazón se llena de esperanza, pero también tu mente se llena de una visión, llena de fe y esperanza en lo que Dios tiene para ustedes. Porque si tú le cuentas las maravillas de Dios a tus hijos no se van a conformar con menos que las maravillas de Dios. Y ellos en medio de la crisis van a pelear y van a poner en práctica la palabra de Dios hasta ver la mano de Dios manifestarse en su vida. Y número 3, profetiza sobre la vida de tus hijos. No cometas el error de Ebemelec. Él profetizó erróneamente
Quelión y Malión, enfermizo y débil que desfallece. Ya háblale a tus hijos palabras de vida. Profetiza hombres y mujeres de éxito. Tú vas a ser un doctor, un abogado, un siervo de Dios. Tú no vas a trabajar con tus manos. Dios te va a levantar para que seas cabeza y no cola. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Tú debes de profetizar a tus hijos bendición y no maldición. Tú debes de profetizarles prosperidad y no pobreza. Y si tú estás pasando por medio de una crisis y hay situaciones y tus hijos vienen a pedirte algo, necesitan zapatos, necesitan ropa o algunas cosas, nunca le digas no tengo. Aprende esto. Esto aprendí yo hace muchos años y lo puse en práctica en mi casa con mis hijos. Yo nunca le dije a mis hijos no tengo, no hay dinero, no vamos a poder comprarlo. Yo siempre les decía vamos a orar porque viene en camino. Falta poco. Tú sigue orando y yo hago lo que tenga que hacer. Pero mandaba a mis hijos a orar por lo que necesitaban. Y yo clamaba a Dios y salía a trabajar cada mañana. Y Dios traía la provisión a mi casa. Y lo que mi casa y mis hijos necesitaban siempre estaba a tiempo. Porque Dios es un Dios que nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Así es que vamos a despedir este episodio con una oración. Y quiero orar por tu casa, por tus hijos y también por ti. Así es que si puedes hacerlo, cierra tus ojos o si estás en el camino rumbo al trabajo, pues solamente conecta tu corazón con el corazón de Dios y oremos juntos. Padre, oro por cada uno de los hombres y también mujeres que están escuchando este episodio. Señor, oro para que ellos no huyan en medio de la crisis, Señor. Oro, Señor, para que ellos no cometan el error de Ebimelech, para que ellos sean levantados, Señor, en medio de la crisis, de la misma manera que tú has levantado a hombres y mujeres de fe a lo largo de toda la historia, Señor. Y tú eres el mismo Dios de hoy, de ayer y por los siglos de los siglos. Tú no cambias, dice tu palabra. Tú no tienes mudanza de variación, sombra de variación. Tú siempre sigues siendo el mismo, Señor. Oro para que tus hijos tomen buenas decisiones. Oro para que tú en medio de la situación que están pasando, tú le des la salida, la guianza, la dirección, la sabiduría, la estrategia que ellos necesitan, Señor, para salir adelante y sobre todas las cosas, para enseñarles con el ejemplo a tus hijos. Gracias porque tú vas a sacar a cada uno de tus hijos de la situación que ellos están atravesando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gracias por acompañarnos en Paternidad con Propósito y recuerda que la herencia de tus hijos no se construye con lo que está en el mundo, sino con decisiones sabias, con decisiones de fe que hoy tomas en medio de la crisis para impartirle visión a tus hijos. Así es que si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con otros padres que necesitan, que están pasando por alguna situación, o con tus amigos del trabajo o tus familiares. Y si tú estás pasando por una crisis o Dios manifestó su poder y su mano en medio de una crisis para sacarlo, queremos saberlo. Déjalo en tus comentarios y vamos a leerlo. Y va a ser de bendición para todos. Bendiciones.